Buenas tardes, amigos de tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz. Ya lo saben, todos afectados de la voz. Es propio de la época, pero estamos muy contentos de estar aquí. Y sobre todo, platicar con un gran amigo con el que vamos a comentar sobre el deporte en México. Hablar del deporte a veces se nos hace como un tormento, porque a todos nos encanta, pero cuando vemos la parte de atrás, las cuestiones administrativas, etcétera, todos nos espantamos de lo que hemos dejado de hacer, de lo que ha pasado y obviamente de lo que estamos queriendo hacer en beneficio de México. Miguel Ángel Zavala, gracias por estar aquí, brother. Alejandro, buenas tardes. Pues, acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Todos tocados de los pulmones. Efectivamente, lamentablemente, bueno, por la temporada y además que en estas últimas semanas, la verdad es que el frío ha estado tremendo, la verdad. ¿Sabes cuál es una gran ventaja, la verdad? Que nosotros tenemos un abrigo, ¿no? Pero imagínate toda la gente que no tiene un abrigo. Es correcto. Por eso también invitamos a la gente que nos está viendo a que por favor, si pueden hacer algo por los demás, regalar cobijas, algún abrigo, dar alimentos calientes, nunca está de más, háganlos. Eso necesitamos hacer como pueblo y apoyarnos mucho. Pero bueno, Miguel, hay varias inquietudes que yo tengo. Porque tal pareciera que a todos, desde que estamos chicos, nos fascina el deporte. Vivimos para entusiasmarnos de un gol, de una canasta, de un touchdown, para ser fanáticos de equipos. Hay equipos que tienen mucho valor, hay individuos que tienen mucho más valor, pero como que nacemos para ser seguidores. Y hay algunos que se atreven a dar otro paso. Es correcto. A ser no solo seguidores, sino crear su propio sendero, manejar su destino, manejar su camino y ser ellos la tendencia. Así es. En ese sentido yo te pregunto, ¿por qué una actividad tan importante como es la del deporte y obviamente sus personas que lucen con ella, que son los deportistas, por qué pareciera que es una actividad penada en México y no al revés, fomentada? Desafortunadamente en México, a lo largo de mucha historia, pues las autoridades no han sabido canalizar justamente la actividad física y mucho menos el deporte. Entonces, por supuesto que, como ya lo comentaste, que desde chicos nos gusta la pelota, nos gusta correr, pues nada menos tenemos en aquellos entonces el juego de las encantadas, muchos juegos que obviamente introducen cierta actividad física, no deporte, porque hay que aclarar que la actividad física son movimientos, pero que no llevan en sí a un deporte. La actividad física son movimientos corporales que son diversos, pero no radican en una actividad que es continua y con un objetivo de competir. Regularmente ese objetivo tiene el deporte y es por eso que hay que hacer la distinción. Por supuesto que más adelante empezaron a crecer las ideas del deporte, el deporte estudiantil, el deporte de los trabajadores, el deporte adaptado, el deporte de alto rendimiento y pues, la actividad física para adultos mayores y educación física que se imparte inclusive en la primaria y la secundaria. Entonces es bien importante que la gente sepa lo que es la actividad física y lo que es el deporte. De acuerdo. Ahora, algo importante dentro de todo esto. Hablaste de la actividad física en las primarias, en las secundarias. Ahí es donde realmente nos siembran la semilla. Es correcto. De cara al gran deportista que vamos a hacer, o de cara al deportista de fin de semana que vamos a hacer, ¿no? Porque de repente no sabemos todas las reglas, pero nunca las hemos ejercido. Y por el otro lado,
tenemos la capacidad técnica para hacerlo, pero no nos llama tanto la atención estar del otro lado del monitor, ¿no? Yo diría dos cosas, que lamentablemente en los últimos años redujeron la clase de educación física. La redujeron. Si no mal entiendo, ahora se lleva 1 hora a la semana en la primaria y secundaria. Entonces, obviamente, pues ya eso es extraordinariamente malo, porque la actividad física a temprana edad ayuda, no solamente físicamente, sino mentalmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Verdaderamente, pues hay gentes, autoridades, como ya lo he mencionado, que no tienen la visión de lo valioso que es una actividad física y por supuesto que después encaminarla hacia un deporte. Entonces, nosotros en el proyecto estamos pues manifestando que traemos algunas ideas sobre enriquecer la educación física en las primarias y en la secundaria, porque ya lo dijimos, ahora más que nunca que los pequeños y hasta adultos están ya más en las tabletas haciendo juegos y todo esto, pues obviamente eso nos lleva a un desastre físico, corporal por supuesto, y está dañando mucho a la salud. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto de que estamos proponiendo que se incorporen ciertas cosas a la educación física? Pues precisamente para jalar a los niños, bueno, no a los niños, a las autoridades que comprendan que es importantísimo introducir más horas en las clases de educación física. Oye, pero hay algo que me llama la atención. Fíjate que tú dijiste de un proyecto, ahorita Sí. lo vamos a aterrizar. Pero si algo ha habido en México es que vivimos de proyectos truncos. Vivimos quizá de buenas intenciones, pero pésimos funcionarios. O excelentes deportistas y pésimos administrativos, ¿no? Digo, no está de más recordar que hace unos meses la máxima representante del deporte en México mandó un equipo a que vendiera toppers, ¿no? Sí, es correcto. Contenedores, ¿por qué? Para, de alguna manera, apoyarse con sus gastos. Cuando ves ese grado de situación o ese grado de desconocimiento o esa indiferencia de parte de quien tiene en sus manos el deporte, pues ya lo has visto todo, ¿no? Claro. Desafortunadamente, pues las autoridades, repito, han puesto al titular de un organismo del deporte, que es el que rige o es la autoridad del deporte en México, regularmente han puesto a gente muy reconocida, ya sea por medallas o ya sea porque ha destacado mucho en los medios de comunicación, o futbolistas inclusive han llegado, que no tienen la menor idea, en principio, de lo que es la administración pública, por un lado. Por otro lado, no tienen la preparación académica y por otro lado, mucho menos tienen un proyecto, pero un proyecto realmente aterrizado. Y no solo que esté aterrizado, sino que lo más importante de todo esto es que sepan cómo llevar a cabo estos postulados. Porque no se trata de decir, pues vamos a hacer esto y este tipo de acciones, sí, pero ¿cómo las vas a hacer? Número uno. Número dos, ¿con qué presupuesto las vas a llevar a cabo? O sea, es bonito decir y es bonito manifestar y vociferar, pero hay que saber cómo llevarlas a cabo. Y ese es el gran error que, a mi juicio, priva en que han puesto a gente de verdad que no tiene ni idea de estos 3 factores. Repito que es la administración pública, que no tiene una preparación mayor y sobre todo que no tiene ese proyecto bien definido. Y mira, yo también te diría algo. En muchas ocasiones, por las declaraciones que han dado, quizás se oiga feo frente al público, pero tampoco tienen progenitor. Es correcto, porque no se vale que el actual titular pues haya, lejos de que haya actuado administrativamente de alguna forma, pues ¿cómo es posible que haya hecho ese tipo de pronunciamientos? De acuerdo. Y sobre todo a unas campeonas, es decir... Y sobre todo que ella estuvo del otro lado. Eso es lo más importante, que ella verdaderamente vivió, sufrió, pidió y muchas veces
le cerraron las puertas, porque yo he mencionado en muchas ocasiones que todos hasta la fecha hemos recibido ese rechazo de las autoridades cuando tenemos alguna inquietud, cuando verdaderamente queremos expresar algo, alguna idea y todo, o pedir ayuda simplemente, ¿no? Y tenemos las puertas abiertas. Y ella ha hecho lo mismo. Fíjate, y otra de las cosas, se habla mucho de que México va al comunismo, se habla mucho de la venezolanización, de la cubanización, etc. Pero curiosamente, esos países a lo que más le dan prioridad es al deporte. Entonces, al deporte y a la salud. Por eso digo, y ahí es donde vemos una contradicción brutal. Es correcto, ¿no? Es correcto. Fíjate que en mis tiempos de deportista como clavadista, yo tuve la fortuna de viajar en diversas ocasiones a países socialistas. En esos estuvo la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista, la antigua Alemania Democrática, Hungría, Cuba no se diga. A Cuba, pues aquí saltábamos el Golfo de México y estábamos en Cuba. Entonces, algo del proyecto muy importante que estoy manifestando, que estoy postulando, es justamente que traigo toda esa idea, que es implementar desde educación básica la actividad física para enriquecer pues obviamente todo eso, la riqueza que tiene el cuerpo, que sepan los estudiantes la riqueza de esto, la riqueza de respirar, la riqueza del movimiento, y qué mejor que sea sobre una misma visión. Ya he comentado que estamos proponiendo enriquecer los planes y programas de educación física ante la SEP, pero ya te digo, nosotros traemos en este proyecto esa idea de los países socialistas, aunque a lo mejor algunos lo tomen a mal, pero por un lado estamos tomando esa riqueza y ese tipo de dinamismo que traían los países socialistas, pero también estamos recogiendo mucho de Estados Unidos. No, desde luego. Entonces es una combinación que considero, pero de verdad, con toda certeza, que es un buen proyecto que estamos planteando. No, y además fíjate lo que te estoy diciendo, no se trata de inventar el hilo negro. Es correcto. Toma las cosas que mejor han provocado o han producido atletas, ¿no? En el caso de, digo, estaríamos locos si no conociéramos las bondades de un sistema que ha tenido en Cuba, el desarrollo de tanto talento, en su momento, oportunidad en Rusia o en Estados Unidos, el sistema capitalista, ¿no? Te hago un comentario. Por ejemplo, durante la construcción de este proyecto tenemos muy considerado a Cuba. Cuba, en el momento que yo estuve investigando y todo esto, Cuba cuenta ahorita con alrededor de 12 millones de personas, de 12 millones. En México, en lo que es la República Mexicana, porque somos alrededor ahorita de 135, 140 millones, pero muchos millones están en el extranjero. Entonces, vamos a pensar que seamos 100 millones de mexicanos al interior de la República. Bueno, de hecho son los que van a votar, son los que están reconocidos en el padrón alrededor de 90 millones. Nada más, fíjate, 12 millones contra 100 millones de mexicanos, 12 millones de cubanos contra 100 millones de mexicanos. Cuba siempre nos ha barrido en el deporte. No se diga en la salud también, pero en el deporte siempre nos ha barrido. Últimamente México le ha ganado en centroamericanos, en panamericanos, pero porque el presupuesto políticamente lo han reducido. Entonces, pues obviamente se ha aminorado la actividad del deporte, pero en toda la historia, Cuba nos ha barrido. Y repito, 12 millones contra 100 millones. Y ahí, obviamente, vemos las bondades de lo que pues, los países socialistas traen como carrera, ¿no? Esa visión, esa trayectoria de un seguimiento desde que son infantes hasta llegar a ser deportistas de alto rendimiento. Ahora, otra de las ventajas que me agradan, en tu caso, es que estás creando un proyecto en beneficio de un país, no de un partido, no de una estrategia política, es de un país. Es correcto. Lo que mejor puede darse y lo que no más nos puede beneficiar. Y en ese sentido te pregunto, hay muchos sordos cuando se trata de ideas innovadoras, pero ¿qué tanto has escuchado o qué tanto has tenido eco con tus ideas? Mira, pues
Nosotros, afortunadamente, en esta ocasión hemos trascendido mucho, pero también nos hemos enfrentado años atrás a muchos oídos sordos, por supuesto. En estos tiempos, afortunadamente hemos tenido mucha apertura, nos han escuchado muchas personas importantes y sobre todo porque les hemos hecho ver la riqueza del proyecto. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, traemos desde la infancia la actividad física. Traemos un programa muy interesante de lo que es la verdadera detección de talentos deportivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo mencioné, que vamos a hacer, por supuesto, propuestas para la modificación de los programas de educación física. Una vez que hayamos hecho a través de esto la selección de talentos deportivos, obviamente los vamos a seguir encaminando, los vamos a vigilar mucho y todo esto. Por supuesto que van a llegar a ser deportistas. ¿Por qué? Porque también traemos en nuestros grupos, o en nuestro grupo, traemos a gente muy valiosa. Entre ellos traemos, por ejemplo, la ciencia de la dermatoglifia. Es un nombre un poquito difícil, pero esto versa, se trata de con las huellas que le tomen a cada personita, con esto se detecta para qué disciplina pueden ser buenos. Entonces eso ya nos dice algo. Y obviamente con el seguimiento que les demos, pues obviamente vamos a corroborar que efectivamente han sido bien conducidos. Ahora para el deporte también estamos implementando el deporte el deporte estudiantil, el deporte de los trabajadores, el deporte de alto rendimiento, por supuesto, que estamos fijando una meta para el 2028 de llegar al 2028 vamos a ganar más medallas como nunca en la historia de México se han ganado. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos del 2028. Y también tenemos otro programa muy interesante que es para la actividad física, que es el programa de Muévete por tu Salud. Y este programa principalmente va enfocado a los adultos mayores. Entonces, habremos de hacer convenios desde el ámbito federal, al estatal, al municipal, y no solo ellos, sino que también habremos de estar convocando al DIF, a la Secretaría de Salud y todo esto, para que en conjunto jalemos a nuestros adultos mayores y los llevemos a las plazas, a los deportivos, a todos los espacios que sean propios para hacer actividad física, pues llevarlos, invitarlos. Pero traemos también el programa de que no solo van a ser invitados para que practiquen la actividad física, sino vamos a tomarles sus generales y si alguien tiene hipertensión lo vamos a canalizar al centro médico donde sea, donde se traten estos males, igual que la diabetes, así y todo esto. Entonces creemos que esto va a tener, estamos ciertos de que esto va a tener bastante éxito, bastante éxito. Porque donde lo hemos expuesto les ha gustado. Y lo hemos expuesto en los 3 niveles. Lo hemos expuesto y ha gustado. Ha gustado mucho porque también los funcionarios públicos están preocupados por la salud. ¿Y qué es mejor hacer? ¿Corregir o prevenir? Pues obviamente la prevención. Y la prevención en gran medida se hace con la actividad física y con el deporte. Entonces a un país le cuesta más caro corregir o llevar a los enfermos pues con medicamentos durante toda su vida o haber trabajado en la prevención para que no lleguen a ese estatus de enfermedad. Como conocemos el Instituto del Deporte, la famosa CONADE, ¿sí? ¿Crees que ya dio de sí? ¿O qué tendríamos que hacer para hacerlo mejor? Definitivamente, mira, la CONADE se crea en diciembre de 1988 y se crea como Comisión Nacional del Deporte. Entonces, lo más importante es que se crea como un órgano desconcentrado. Esto quiere decir que está muy limitado para actuar. Un órgano desconcentrado de la SEP. Sí. En 2003, en febrero del 2003, la CONADE cambia a ser Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y ahí se vuelve un órgano descentralizado. Esto es bien importante,
porque al volverse un órgano descentralizado, obviamente tiene más capacidad de movimiento, tiene más libertad porque hay un principio legal que dice, tienes, se me fue ahorita el precepto legal, pero tienes prácticamente una autonomía mucho más grande. De gestión, sí. De gestión, por supuesto, y sobre todo legal. Pero esto fue, estamos hablando que fue en 2003. Estamos hablando de que ya lleva 20 años y ahí está la CONADE. Yo estoy proponiendo ya un cambio radical, que ya no puede seguir siendo la CONADE como tal, porque ya dio todo. Ha habido cambios en la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero ya dio todo para un servidor. Entonces consideramos y estamos proponiendo que sea un instituto. El instituto tiene una jerarquía superior a una comisión. Entonces estamos proponiendo inclusive que se llame INACUFIDE, Instituto Nacional de Cultura Física y Deporte. Entonces eso pues obviamente da pauta para que se pueda legislar, para que los mismos legisladores, los mismos ejecutivos de alto nivel aprueben estos movimientos, la SEP y quien habrá de ser la o el secretario de la SEP y por supuesto el Ejecutivo Federal y los legisladores lo van a entender y lo van a asimilar de mejor forma, porque la CONADE ya dio todo. Vamos a regresar un poquito a la CONADE. Si lo viéramos por el éxito en cuanto a las medallas. Sí. No me acuerdo esta gestión cuántas medallas dio. Mira. Pero digo, estamos hablando de que creo que por muy buena memoria que tenga, no creo que hayamos rebasado en alguna gestión más de 6 medallas, ¿no? Sí, sí se han rebasado. ¿O 10? Bueno, mira, no creo que hayamos llegado a las 10, ¿no? Si no mal recuerdo, en 1968, que la Olimpiada fue en México, se ganaron 11 medallas. Sí. Pero fue el máximo, exacto, ¿no? Ha sido lo máximo que México ha ganado en las Olimpiadas. Y ahí ahorita, no me dejarás mentir, estaba Joaquín Capilla, que fue el que ganó 2, ¿no? Y, sí. ¿4? 4 medallas. Dos de primero y una de segundo y una de tercero. Sí, pero digo, es el máximo que yo me acuerdo. Sí, definitivo, Joaquín Capilla ha sido el gran ganador de medallas en nuestra historia del deporte. Pero déjame comentarte que también algo bien importante, que hemos hecho un análisis de toda la trayectoria de los deportistas, por supuesto, del número de participantes en las diferentes Olimpiadas, y es increíble porque el número de deportistas que participan en una Olimpiada, estamos hablando en promedio de mexicanos, por supuesto, de 140, ha habido delegaciones hasta de 160 competidores, y en una Olimpiada, si no mal recuerdo, en la de Inglaterra, ganamos solamente 2 medallas y fueron de tercer lugar, si no mal recuerdo. Pero es increíble que tengamos contingentes muy grandes y que nada más estemos ganando 3, 4 medallas, 5 medallas, cuando la inversión para todos estos contingentes y en lo que están preparándose para llegar a una Olimpiada, pues es extraordinariamente costosa. Bueno, si no mal recuerdo, en Barcelona nada más se ganó una, ¿no? Con platas, ¿no? No estoy cierto, pero... O sea, han habido Olimpiadas, una barbaridad. Donde se ha ganado nada más. Verdaderamente es una barbaridad, toda la trayectoria que hemos tenido de verdad en nuestra historia del deporte. No puede haber contingentes tan grandes cuando los resultados son mínimos. Ahora, por ejemplo, es la primera vez que México gana tantas medallas, a excepción de la que hubo en Guadalajara, si no mal recuerdo. ¿Los Panamericanos? Los Panamericanos. En esta ocasión, pues sí, fue una gran actuación y todo, pero también estamos ciertos de que es gracias al tesón, gracias al espíritu de los propios deportistas, claro, más no por los dirigentes, más no, porque estamos ciertos de que no hubo el apoyo que se dice que se tuvo para los deportistas, y los deportistas fueron a dar todo lo que tenían, a entregar el corazón, a sacar la casta y traer esos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que verdaderamente en México existen personas que traen un talento deportivo, traen una genética extraordinaria, y lamentablemente también otro problema que tenemos es la de los entrenadores, que hay entrenadores que ya está
tan viciado el sistema, que hay entrenadores que tienen 20, 30 años y siguen siendo ahí, pero no los pueden quitar o no quieren quitarlos. Claro. Eso es increíble. Y además hay leyendas urbanas del esfuerzo sobrehumano de los marchistas. No me Claro. recuerdo quién fue Bautista, el que comían gelatinas, ¿no? Bautista. De repente te das cuenta en el 76 y dices, no puede ser posible. Claro. Esto no es lógico, no es de humano, ¿no? Es correcto. Y hay otra cosa que siguiendo hablando de esto, es cómo es posible que México, cuando era una potencia en marcha, era una potencia, desde el sargento Pedraza, Daniel Bautista. Con Jesse Hausleber, ¿no? Exactamente, con Hausleber. Desafortunadamente muere. Bueno, todavía hay que hablar de Raúl González, por supuesto, de Ernesto Canto, muchos, Carlos Mercenario, Joel Sánchez, varios que siguieron. Pero yo nada más quisiera saber, y le pregunto al público, ¿quiénes están ahora después de Hausleber? ¿No hay? Entonces la marcha vino a pique, al igual que el box. El box también fuimos una potencia. ¿Cuántos campeones mundiales, hablando del profesionalismo, cuántos no teníamos? Ahora, el que más se escucha, pues es el Canelo. Pero hablemos del deporte, también ganábamos medallas en box. Claro. ¿Y ahorita dónde está el box? Entonces, en nuestro proyecto estamos considerando que debemos, con un comité colegiado, por supuesto, formar un comité colegiado para que se decidan las disciplinas que tienen verdaderamente, bueno, a todos, por supuesto, se les dará el presupuesto necesario para continuar con sus actividades de deporte. Pero sí, considero, y así está plasmado en nuestro proyecto, que habremos de seleccionar un número importante de disciplinas en las que para el 2028 vamos a poder lograr el mayor número de medallas que jamás se ha ganado en la historia. Fíjate que hay algo que me llama la atención, porque ahora que está Ana Gabriela, me pareciera que debería de haber más apoyo a su deporte, ¿no? Sí. Y ahí está. Y sigue sin haber nadie más, ¿no? Es ella y nadie más, ¿no? Y es cuando de repente dices, bueno, ¿qué tanto nos interesa como mexicanos que las declaraciones sean lo que más llama la atención que los deportistas? Yo creo que justamente por el simple hecho de que Ana Guevara pues ha sido una deportista que le trajo mucha gloria a México en el área del atletismo, pues yo creo que por lo menos el atletismo debió crecer durante su gestión, ¿no? Y pues verdaderamente si le preguntamos al público, si hacemos unas encuestas, a ver quién sabe quién está ahorita en niveles internacionales, en los primeros lugares, los mexicanos, pues no pintamos. No. O sea, a eso me refiero de que llega gente, o ponen a gente que por haber ganado alguna medalla o haber tenido resultados importantes en el mundo, en las competencias internacionales, pues los ponen. Y repito, sin preparación, como servidor público, sin tener experiencia como servidor público, sin tener el proyecto. Entonces todo eso, por supuesto que ahí están los resultados. Y es más que evidente. Y yo creo que a veces sin tener idea siquiera del presupuesto. Así es. Porque mira, cuando sabes lo que te cuesta, más o menos, tú en lo personal sabes hasta dónde puedes gastar o no. Es correcto. Pero cuando no tienes ni idea de nada, entonces, pues ahora sí que son cifras alegres, sin mayor respaldo. Es algo que acabas de dar también en el clavo con esta expresión. También en el proyecto está algo muy interesante, porque como conocemos de administración pública y todo esto, conocemos de presupuestos, y nosotros estamos planteando no solo vivir del presupuesto gubernamental. Algo bien importante que traemos en esta propuesta es que vamos a lograr traer recursos externos, y no solo por los grandes empresarios en el interior de la República, sino ya tenemos un planteamiento muy interesante de bajar dinero de organismos internacionales. Por ejemplo, la ONU presenta un programa de 17 objetivos de desarrollo sustentables.
Y coincidentemente, esta maravilla de esos 17 puntos, de verdad con mucho orgullo, decimos que prácticamente el proyecto que estamos presentando está inserto en esos 17 puntos, en donde la ONU, a través de estos programas, está dando muchos recursos a los países que gestionan, que tramitan para bajar esos recursos que están ofreciendo. Entonces, nosotros no estamos poniendo, como lo dije desde un principio, algún programa y lo vamos a hacer y todo. No, nosotros tenemos cómo se va a lograr cumplir con los programas que estamos planteando. Oye, también algo que me llama la atención, yo sí me gustaría preguntártelo. Se habla también a veces mucho de deportistas pobres con resultados buenos y en lugares o con familiares bastante pobres. Y entonces tal parecería que el esfuerzo de los chavos es aislado porque pues no se ven beneficios a las familias. Pero se trata de beneficios integrales. Es correcto. ¿Qué hay con los beneficios integrales que pueden ayudar, que pueden generar? También es una pregunta bien importante. Nosotros tenemos en el proyecto, y perdone porque estoy diciendo nosotros y nosotros, pero no, pues qué bueno que no seas tú solo. Es la verdad. Eso es algo que, perdóname, es algo que creo que a todos nos está interesando. Es correcto. Porque cuando hablas de ti, pues, bueno, se acaba, ahora sí que en un momento te aburres y se acabó. Pero cuando hablas de proyectos, son proyectos, es lo que queremos. Y además, gente, colectivos. Quiero decirte que hemos conformado un grupo verdaderamente, pues, ¿cómo lo puedo expresar? Extraordinario. Porque cada uno de los integrantes que ahora formamos ese grupo, que se llama, bueno, es un grupo de puro crack en diferentes disciplinas, y no precisamente disciplinas deportivas, no. Hay gente muy talentosa en lo académico, que tiene niveles muy altos académicos. Por supuesto que hay exdeportistas olímpicos. Hay gente que trae como, de verdad lo digo con mucho orgullo, hay 2 jóvenes que se han integrado al grupo y que traen una ciencia extraordinaria. Una mujercita ha propuesto integrar sobre todo la nutrición, pero con cosas verdaderamente sencillas, obviamente elaboradas, pero que traen mucho nutrimento para todo mundo, para todas las edades. Pero lo estamos enfocando hacia cuando se haga la selección de talentos y todo, inclusive, perdón que me salga un poquito, pero dentro de las nuevas propuestas que estamos haciendo es que regresen los desayunos escolares. Entonces, pero que esos desayunos escolares verdaderamente ahora traigan ¿cómo lo puedo definir? Una base de nutrientes real. Exacto, una base, tú lo has dicho, una base de nutrientes mucho mayor que los que antes tuvo. Entonces, desde ahí, desde la nutrición y todo esto que estamos proponiendo, por otro lado, ya te comenté que para el alto rendimiento tenemos a otro joven que está pues expresando la ciencia que trae todo esto, y esta ciencia viene de Rusia. Ahora, pues, ¿cómo decimos que es integral? Porque estamos viendo la nutrición, estamos viendo, pues obviamente en consecuencia la salud a través de la educación física, de la actividad física, estamos viendo el deporte, estamos también analizando el tema de las becas, estamos viendo que no solo se lleve con becas, sino hay otro programa muy interesante que estamos planteando, fíjense bien, y esto verdaderamente creo que es bien valioso, que cuando son deportistas de alto rendimiento y todo, pues están en la fama, están en las primeras planas de los medios de comunicación y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando se retiran? Justamente algo de lo que estás comentando. En primer lugar, bueno, entre otras cosas, traemos el plan de estudios que habremos de celebrar convenios con instituciones universitarias. Entonces, hemos vislumbrado que los deportistas, no solo por el alto rendimiento que tengan y por los resultados internacionales que tengan, en ese sentido se mida la beca que se les vaya a dar, ¿no? También los vamos a empujar a que estudien y que terminen una carrera, y que
en esa línea de que terminen una licenciatura, podrá evaluarse para ver si le aumentamos la beca por el esfuerzo que está haciendo en sus estudios y por supuesto en el deporte. Si llega a una maestría, estamos considerando sumarle más dinero a la beca. Pero lo más importante es, cuando ellos se retiran y ya teniendo una carrera, ya teniendo una profesión, hemos vislumbrado que a esos deportistas tan destacados y que han traído mucha gloria a México, se les dé un reconocimiento como una especie de cédula profesional. Y te digo porque esto yo lo viví. Yo como contador público, con estudios en Derecho, teniendo algunos diplomados en Administración Pública, yo viví etapas muy difíciles estando desempleado. No obstante, habiendo sido destacado en el ámbito del deporte de los clavados, a nivel internacional, fui finalista olímpico en Los Ángeles 84, y sufrí en ciertas etapas esa situación de no tener empleo. Y digo, ¿cómo es posible que una persona que haya dado la vida por el país y todo esto no tenga empleo? Entonces, en la administración pública hay un programa que es el servicio profesional de carrera. Claro. Nada más en el servicio público. Entonces, a los que dieron gloria a México, y no necesariamente con medallas, porque hay muchos deportistas que no tuvieron medallas, pero que sí le dieron mucho a gloria a México, entonces, darles esa especie de cédula y por ley llevar a que esas glorias deportivas tengan ese reconocimiento gubernamental para que estén en los primeros lugares de los empleos cuando los diferentes entes gubernamentales requieran a gente, llámense contadores, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. A mí me parece un muy buen programa sí, no es fácil, pero creo que a través de la ley del servicio profesional de carrera se puede llevar a cabo, porque es eminentemente gubernamental esta ley y es para los entes gubernamentales. Y fíjate, me parece muy interesante y además algo que creo que es básico. Los deportistas ya ofertaron su vida en un proyecto deportivo para sí y para su país, para salvaguardarlos, ¿no? Y resulta que los malos golpes, las consecuencias de las lesiones y todo, y se les olvida que hay servicio social para ellos. Digo, servicio no social, no, médico para ellos, ¿no? Y a mí alguna vez me tocó, iba con el zapatero y todo, y yo siempre vi que tenía problemas visuales. Dice, no, es que yo era sparring olímpico. Dije, caray, pero a ti nunca te hizo justicia la revolución. Me dice, no, porque pues yo nunca quedé. Pero la afectación ya la tienes, ¿no? Entonces, oye, también tú, o sea, eres parte de esto. Claro, y yo creo que como se dice, la revolución no les ha hecho justicia. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un Joaquín Capilla, una extraordinaria gloria del deporte, que nos brindó tantas cosas buenas del sentir, que nos hizo vibrar y todo, haya muerto en la pobreza? Por eso estamos haciendo este planteamiento del reconocimiento y va a ser por ley, porque también tengo la fortuna en una temporada de mi profesión fui asesor en el ámbito legislativo, entonces conozco toda esa trayectoria y cómo llevar a través del Ejecutivo Federal las modificaciones a las leyes federales, por supuesto, en la Cámara de Diputados. Pero lo que te quiero decir es que la Ley General de Cultura Física y Deporte manifiesta que los deportistas de alto rendimiento, y no se diga los medallistas, deben de tener seguro de gastos médicos mayores. Bueno, te comento que hasta la fecha se sigue trabajando en esto, porque no se concretó del todo ese asunto, y ahora se está viendo a ver si a los deportistas de alto rendimiento, no necesariamente los vigentes, los que fueron deportistas de alto rendimiento, tengan seguridad social en las instituciones gubernamentales. Hasta apenas ahora se está viendo eso. ¿Cuántos no han muerto justamente por falta de atención médica? ¿Cuántos no han muerto? Es que tal pareciera que ser deportista es una profesión de alto riesgo en México. No, es que lo es, Y esa es la primera, pero la segunda,
que está condenada al olvido. Sí, Porque velo tan solo, ¿cuántos futbolistas no hemos visto y cómo acaban? es correcto. Pues sí, sí, sí. O sea, claro. digo, porque es el deporte más popular, ¿no? Yo lo he visto también compañeros jugando fútbol americano, Sí, cómo que luego no. había unas lesiones que ya no regresaban. Pero yo te comento, como clavadista que fui, yo fui plataformista, yo fui especialista en plataforma y yo sufrí lesiones en la columna cervical. Y hasta la fecha sigo padeciendo de esos males y los he tenido que ver por mi cuenta. Claro, Por mi cuenta, absolutamente. mira, ahora para diciembre nos juntamos varios amigos para ir a desayunar y coincidió que habían varios equipos de fútbol americano ahí que coincidieron del Politécnico, estaban gente de Cherokees, estaban de Jaguares, de las prepas, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en que nada más por morbo nos paramos a ver cuántas personas no traían daños visibles, ¿no? Y eran 60 años, 65, con bastón. Por supuesto, O por sea, supuesto. era increíble la cantidad de los 50, 100 atletas que había, no te miento, pero quizá el 15, 20% ya tenían problemas fuertes en las piernas. Sí, es correcto, es correcto. Y si eso lo ves, dices que de repente, ellos que lo dieron todo, y ellos que tienen una posición de alguna manera mejor, porque normalmente son universitarios. Mira, te comento que verdaderamente también otro gran integrante de este maravilloso grupo es una persona que conoce muchísimo de estos 17 objetivos de desarrollo sustentable y que justamente ha venido a enriquecer enormemente el proyecto porque estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, muchos tratan o varios tratan de la salud, de la pobreza, de erradicar la pobreza, de mejorar la salud. Por ejemplo, dicen cero hambre. Y todo ese tipo de acciones que está promoviendo estos 17 puntos, estamos insertos. Este proyecto está inserto. Y si no estuvo en un momento ahora con el grupo que conformamos para llegar a se le denominó cambio generacional y estructural de la política deportiva en México. Entonces, verdaderamente estamos proponiendo en este proyecto no solo que llevarlos a hacer glorias olímpicas, a hacer glorias internacionales, no, sino a procurarles también justamente acercarlos a la academia, acercarlos a que sean profesionistas, o sea, darles las condiciones para que logren ser profesionistas, como ya lo comenté, y al final de sus carreras, pues lejos de tener sus becas, pues tengan ya una seguridad de que van a ser aceptados. Miguel, para la gente que nos está viendo, y nuevamente ofrezco disculpas por las voces, Sí. a veces nos traiciona la salud. ¿Dónde pueden seguir tu proyecto? Claro que sí. Tenemos varios, en primera por Face. El Face, lo puedo mencionar, es mi nombre, Miguel Ángel Zavala Garcés, todos con la letra inicial mayúscula. Ya si entran al Face y de ahí se derrama el TikTok. ¿Es correcto como lo están poniendo? El teléfono es correcto. A ese teléfono nos pueden llamar y yo los invito verdaderamente con todo el corazón, con toda la entrega y con toda la confianza a que se unan a este gran movimiento. Porque sí tenemos el orgullo de que ahora hay oídos que nos están escuchando, hay ojos que nos están viendo y creemos, estamos muy seguros de que vamos a llegar. Perfecto. Y otra de las cosas que no se ha abordado, pero eso seguramente lo platicaremos en otros espacios o bien en otros programas, las adicciones. Otra cosa. Porque, ojo, ves los deportistas de alto rendimiento que empiezan a clavarse con chochitos para las lesiones, etcétera. Otra cosa maravillosa que acabas de comentar. Y me estás dando riqueza porque yo por la emoción de estar platicando a veces me distraigo un poquito y me amplío en los comentarios. Hay un programa bien concebido en el proyecto
que se llama Deporte Social y o de Barrio. Sabemos que hay muchos barrios en donde pues hay mucha gente por falta de recursos y todo cae justamente en estas dinámicas Sí. Graves. Entonces, nosotros postulamos más deportistas, menos delincuencia, más deportistas, menos drogadicción. Entonces, hace rato hablé de que este proyecto no está contemplado solo para que desde el ámbito federal se mueva. No, 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 no. Habremos de tener convenios de colaboración con los estados, con los municipios, con las entes de salubridad o del sector salud, con el DIF y con otras empresas que coadyuven a estos programas. Pongo un ejemplo. Sabemos que en la alcaldía Cuauhtémoc hay muchos barrios bravos. Eso es bien conocido por todos. De ahí han salido muchísimos boxeadores, muchísimos. Entonces estamos vislumbrando poner muchas escuelas, y repito, con la ayuda de todos los sectores de gobierno que se puedan integrar estos proyectos, generar gimnasios de box, pero obviamente no fiscalizados, sino darle seguimiento a través del instituto que llegue a ser el próximo instituto gubernamental de regidor del deporte o conductor de la política nacional en el deporte. Ya tenemos pensado inclusive poner una contraloría supervisora de los avances que haya y de cómo están jalando cada día a más gente y salvando de ese tipo de vidas que están inmersos en la drogadicción. Y fíjate que creo que esto sería un grito a tiempo, porque cuántos casos no nos hemos enterado de deportistas. El del portero, por ejemplo, Pablo Larios, Claro. Su gran adicción que terminó con su vida, ¿no? Sí. Si hubiéramos tenido órganos especializados, responsables de darle seguimiento a estas causas, otra cosa sería la que está. Y además te voy a comentar que pues no es solo el hecho de los mexicanos. Yo tengo inclusive Alexander Pornov, un ruso, el que le digo al público, si lo recuerda, el que le valieron repetir un clavado para quitarle la medalla de primer lugar a Carlos Girón. En paz descanse nuestro buen amigo Carlos Girón. Un abrazo, maestro. Alexander Pornov, olímpico, medalla olímpica y clavadista que ganó medallas, primer lugar en muchos mundiales, etcétera, etcétera, murió de vagabundo porque cayó en las drogas y murió en la calle. Cayó en las drogas y murió. Entonces dice uno, pues hay muchos mexicanos en la misma situación, ¿y por qué no trabajar para eso? O sea, un trabajo integral, como bien lo mencionabas, que lo tenemos contemplado, que sea un trabajo integral. No nada más queremos deportistas para lograr, llevar a los deportistas a puro alto rendimiento. Perfecto. El seguimiento estricto a las personas de alto rendimiento, claro, con disciplina. Es algo bien importante y voy a comentar algo que también expreso, lo traemos en el proyecto, porque yo tuve la vivencia de que cuando íbamos a viajes, que el gobierno había invertido mucho en nosotros como deportistas, teníamos una preparación impresionante para llegar a esas justas internacionales. Y resulta que muchos de mis compañeros, y me incluyo, ¿por qué no decirlo?, llegábamos y lo primero que hacíamos era salir, ir a comprar, ir de compras, a veces, ¿por qué no tomarnos una copa?, dormirnos tarde. Entonces, ¿dónde están esos vigilantes como lo traían los países socialistas? Ellos traían vigilantes que no les permitían nada, y si alguien caía en una indisciplina, lo sancionaban y ya no le permitían seguir en la competencia. Perfecto, Miguel, nos tenemos que ir. Te agradezco mucho esta charla. La gente que nos está viendo seguramente ya va a tener muchas cosas de qué opinar. Saben de tus redes sociales, seguramente si hay interesados, estarás enriqueciendo tu proyecto, Claro, lo cual que sí. agradecemos. Solo me queda una pregunta, Miguel. Sí.
En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una persona que verdaderamente desea el bien para nuestros mexicanos, desea cambiar la dinámica y la política y la visión de lo que hasta ahora los entes gubernamentales en materia de deporte se han manejado, se han conducido. Entonces, soy una persona que trae mucho empuje con este grupo maravilloso del que he hablado y todo. Nos han aportado cosas muy buenas que han enriquecido esto, y por ello les convoco a toda la sociedad mexicana a que nos escriban, a que nos llamen para que aporten sus buenas ideas, que lo único que queremos es llevar a buen puerto este proyecto. Excelente. Muchas gracias, Miguel. Y sobre Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras, primer programa del año. Hasta la próxima. Muchas gracias.